Bueno, primero darles formalmente la bienvenida a este primer encuentro nacional de los equipos de referentes de trayectorias educativas, en nombre del equipo técnico y del equipo de gestión del plan que vamos a presentar. Les doy la bienvenida. El equipo técnico es el equipo que ha estado trabajando desde el año pasado, con quienes algunos de ustedes tuvimos un encuentro nacional en septiembre. Está integrado por la referente del Consejo de Formación en Educación en el sistema de trayectorias, la consejera María del Carmen dos Santos Farías, y por la División Planeamiento Educativo, la directora Rosita Ángelo, que hoy nos acompaña, y por quien les habla, la División Estudiantil, que también nos acompaña, Diego Rincón, muchas gracias Diego por estar, y la División de Información y Estadística, Tomás Evans, que también nos acompaña. Muchas gracias también, Tomás, por participar. Y en el equipo de gestión, bueno, en la coordinación, y me acompañan Andrea Brasesco y Andrea Muraglia. En el caso de Andrea Brasesco es quien hace posible, como yo siempre les digo, el detrás de cámaras, que es asuntos que son muy importantes para que se pueda realizar toda esta actividad por medio del Zoom. Andrea en la integración desde el programa Noveles Docentes, y ahora ha pasado al plan de trayectorias, y Andrea Muraglia, con quienes hemos estado trabajando también como integrante del programa Noveles Docente y del programa Compromiso Educativo. Bien, para comenzar, acá una de las cuestiones importantes en nombre del equipo que queremos plantear para nosotros es la importancia que tiene este encuentro en particular, del cual estábamos muy expectantes de que sucediera, porque ustedes como equipos de referentes de trayectorias son quienes están en la primera línea acompañando a los verdaderos protagonistas de este plan, que son los estudiantes y los noveles egresados de los institutos. Por lo tanto, era fundamental que ustedes, que están en esa primera línea de acompañamiento en el territorio, pudieran llegar justamente a conocer lo que es este plan, del cual muchos de ustedes tuvieron que ver, y agradecemos sus insumos cuando en el mes de septiembre nos encontramos con los DOT y completaron ese formulario con los datos que nosotros les pedimos, y fueron insumos importantes para lo que hoy vamos a plantear. Acá hay una cuestión sumamente importante también en la presencia de ustedes, no solamente en el encuentro de hoy, sino en el agradecimiento de haber aceptado integrar ese equipo de territorio de los centros, en el entendido que este plan vamos a ir recorriendo varias dimensiones que tiene, pero cualquiera de esas dimensiones hay estrategias que son pensadas para todos los estudiantes del CFE. Pero lo más importante es que las estrategias no solamente deben ser pensadas en función de todos los integrantes, sino que deben ser pensadas en las características de cada centro educativo, de cada carrera que se desarrolla en ese centro educativo, pero también teniendo en cuenta el sujeto de acompañamiento, a quienes justamente nosotros estamos en esa primera línea acompañando, ya sea desde lo académico, pero también desde lo vincular. Entonces, en este entendido de que acá no se trata de un plan que acompaña en general a los estudiantes, sino que consideramos fundamental ese aterrizaje en el territorio y poder justamente trabajar con acciones que ustedes ya vienen desarrollando en el territorio, y nosotros buscar de qué manera podemos articular y acompañar, y sobre todo tener una mirada también de qué podemos hacer entre todos, más allá de lo que sucede en cada uno de los centros. Entonces, quería destacar la importancia que tiene este momento clave, que si bien en el año pasado y hasta ahora hemos realizado acciones en vísperas de este plan, hoy podemos decir que es un momento fundamental donde, como les decía, ustedes que pasan a ser acompañantes de los protagonistas, comienzan a trabajar con nosotros.
Justamente cuando les comentaba que venimos trabajando desde el año pasado en este equipo técnico, nos parece fundamental ponerle marco a esa propuesta para poder contarles qué estamos trabajando desde ese equipo técnico. En ese sentido, este plan se enmarca en el Sistema de Protección de Trayectorias Educativas de la ANEP, que depende de la Dirección Sectorial de Integración Educativa, de CODICEN, cuya directora es Ana Berocay, que es donde justamente las políticas educativas convergen desde todos los diferentes subsistemas. En el caso de formación en educación, se integra formalmente a este grupo del sistema de trayectorias en el mes de febrero de 2021. Es a partir de justamente ahí, de febrero de 2021, que en el Consejo de Formación se articula entre las divisiones de investigación y estadística, con Tomás Evans, la división estudiantil, con Diego Rincón, y la división de planeamiento educativo, con Rosita Ángelo. Por lo tanto, le voy a pasar la palabra a Rosita, que en nombre de divisiones va a darles la bienvenida. Muchas gracias, Marta. Bueno, me sumo a la bienvenida a todos y todas y al agradecimiento de que hayan podido estar con nosotros hoy. Muy brevemente, porque entiendo y acordamos además con todo el equipo de trabajo que el foco de hoy va a ser y darles la palabra, pero no quiero dejar pasar esto que señalaba Marta hace un rato, y es que el plan comienza a articularse con dos dimensiones que para nosotros son centrales. La primera es una articulación y una mirada con, bueno, qué es lo que pasa en los centros, y un enfoque que viene desde el trabajo que venía desarrollando a través de la división estudiantil, a través del programa de Noveles, que es esta mirada a lo que pasa en los centros, lo que pasa con los estudiantes, lo que pasa realmente en el territorio, no pensar en algo diseñado solamente desde las divisiones en su sede en Montevideo, sino bueno, mirar efectivamente y sobre todo hacer que sea parte del proyecto, de la trama, de lo que se está trabajando en el plan, lo que pasa en los centros. Y después, por otro lado, uno de los elementos que queremos que sea un hilo de este plan de trabajo es una articulación, ¿no? Muchas veces todas y todos los que estamos acá hemos tenido comentarios o hemos pensado que no siempre hemos articulado lo necesario para que efectivamente las propuestas no desconozcan lo que está pasando en los centros y a la vez sean capaces de tener una mirada nacional. Yo creo que ese es uno de los desafíos, que es esa doble cara, digamos, de la propuesta de trabajo, que es poder mirarnos en clave de toda la formación en educación, sobre todo en el marco de los procesos en los que estamos embarcados, ¿no? Una transformación curricular, procesos que tienen que ver con las miradas de nuestra condición de ser una educación terciaria pública, que nos obligan a mirar por toda la formación en educación a nivel nacional, pero también cómo se juega en clave local, ¿no? Reconociendo que a pesar de que somos un país que afuera podemos pensar y llamar paisito, somos lo suficientemente heterogéneos y diversos como para tomar en cuenta cada una de las situaciones que están planteadas. Entonces, el gran ejercicio es esa articulación entre lo nacional y lo local, y también la articulación de los distintos actores que hay en el CFE. Por eso el trabajo con la División de Investigación Estadística y con la División Estudiantil ha sido bien importante, y es bien importante, porque hay una serie de actores que tenemos que jugar, digamos, con la suficiente coordinación y lazos para que efectivamente el trabajo con ustedes y sumados a ustedes sea lo más efectivo posible. Me quedo por acá, simplemente es saludarlos y agradecerles nuevamente el que estén. Y bueno, no sé si Diego o Tomás quieren hacer algún comentario.
No, yo simplemente, un poco en la línea de Rosita y de Marta, saludar a todos, agradecer esta instancia y este comienzo, que me parece que es fundamental para todo el CFE y sin duda fundamental para los estudiantes de formación docente. Simplemente era eso, agradecer a todos por la participación y bueno, un buen trabajo para todos. Tomás, que sé que también estás por ahí. Sí, perdón que estoy sin cámara. ¿Me escuchan? Sí, ¿Se escucha bien, Marta? sí, Bien. perfecto. No, simplemente sin cámara, simplemente sí, los saludaba, agradecía y también tenemos nosotros expectativa en todo lo que es este proyecto y también en tener un acercamiento más fluido, no solo dentro de las oficinas con las cuales estamos en CFE Central, sino también con los centros que creemos que hay como bastante por hacer de nuestra parte. Así que, sin más, agradecerles y saludarles. Gracias, Tomás. Y en el caso de la División de Investigación y Estadística, ha sido fundamental para nosotros los insumos de los informes de matrícula y de egreso de los últimos años para poder justamente ver los diferentes datos que aportan sobre las trayectorias y que obstaculizan las trayectorias educativas en los diferentes centros y a nivel general, y así como características de la población que se matricula en el CFE. Por lo tanto, el agradecimiento a Tomás, y bueno, y en el caso de Diego, que hemos trabajado con la División de Bienestar Estudiantil, con Leonardo, y los aportes que se manejan para las becas. Entonces, realmente ha sido una articulación que estamos intentando que cada vez pueda tener mejores productos para llegar a los centros. Vamos a plantear a continuación algunos aspectos muy generales, a modo de premisas del marco teórico, que ustedes van a poder verlo desarrollado en el plan, en que estamos a la espera de la última resolución, y se lo vamos a hacer llegar. Acá hay cuestiones que nos parecen claves en esta premisa, que en la noción de trayectorias la conocemos en el sistema de protección a través de la doctora argentina Flavia Terigi, en esta clasificación que ella trabaja de trayectorias teóricas y reales, donde claramente a través de los informes que tenemos, como les mencionaba, de la División de Investigación y Estadística, podemos ver cómo las trayectorias reales de los estudiantes del Consejo de Formación en Educación son justamente no encausadas, no es dentro de lo que se espera en el sistema, de cómo puedan ser recorridas esas diferentes trayectorias y los diferentes justamente mojones que tienen cuando hablamos de que un 50% de los estudiantes que se inscriben en primer año son los que los encontramos en el año posterior en segundo, y cómo también el pasaje de tercer a cuarto año es otro tránsito que se ve obstaculizado, y por supuesto uno de los componentes fundamentales que luego vamos a trabajar, que es el egreso. También aquí hemos tomado la noción de Ardoino, que nos habla de un recorrido, ¿sí?, de un camino en construcción permanente que se da dentro de un contexto educativo. Digamos, la fundamental importancia que mencionaba al principio de cómo debemos pensar esa trayectoria, pero en el marco del centro educativo al que ese estudiante pertenece. Y teniendo en cuenta esta noción de acompañamiento que realizamos en la trayectoria, vamos a ver que se despliegan en las diferentes dimensiones, tanto a nivel académico, pero como sabemos los que estamos involucrados en este tema, que también el acompañamiento, digamos que fundamental, y justamente es misión fundamental en los DOE, en los DOT, ¿no?, pero en el verdadero perfil que marca el docente orientador educacional, es lo vincular, ¿no? A mí acá la noción que me gusta mucho, que la hemos conocido por Carmen Rodríguez, que es auténtica de Winnicott, que es la noción de postas parentales, ¿no? Como en realidad muchas veces los docentes en este acompañamiento nos volvemos a veces sin querer y a veces sin enterarnos verdaderas postas parentales de estos estudiantes
cuando a veces a través de una palabra, a través de un gesto, a través de un acompañamiento, logramos que ese sujeto que estamos acompañando, porque siempre en realidad nosotros lo mencionamos como estudiante, pero sabemos que en ese estudiante hay una persona que debemos acompañar, y desde lo vincular es como nos parece también fundamental estar presente, caminar al lado, pero también ese caminar al lado para que luego caminemos lejos, ¿no? Para que ellos en realidad luego caminen lejos. En cuanto a este sentido, vamos también a desarrollar algunas nociones que ustedes van a poder visualizar en el plan, que es la noción de la referencia y de la tutoría entre pares, donde justamente se toman algunos aspectos como antecedente del programa Compromiso Educativo, con la noción de referente par, y la noción de tutorías entre pares, donde Karina Santiago, directora de Progresa de la UDELAR, trabaja también en ese concepto que desarrolla de la importancia que sean los mismos pares quienes acompañan, y por eso la importancia que vamos a ver en una de estas dimensiones de involucrarlos en este proceso. También hemos tomado algunas premisas de la importancia que es la formación continua en las diferentes etapas. La formación continua no suple la formación de grado, sino que justamente es una formación que es continua, que es permanente y que acompaña las diferentes instancias, donde una de las instancias que hemos visto a través del programa Nobel es que es fundamental acompañar en esa formación continua, es la etapa de la inserción y la inducción en los centros educativos, y los primeros años de inserción laboral. Los objetivos generales que vamos a ver planteados en el plan es acompañar a los estudiantes del CFE para fortalecer sus trayectorias educativas e impulsar acciones que favorezcan esta continuidad educativa y el egreso. El foco de atención en este año 2022 lo estamos poniendo en lo que son los estudiantes que cursaron en primero y segundo en 2020 y 2021, o sea, en contexto de pandemia, o sea que recién este año están cursando en la presencialidad, y los egresados desde julio de 2020, o sea que también estamos hablando de quienes egresaron en contexto de pandemia, muchos de ellos que fuimos recibiendo de los diferentes institutos que egresaban solos en su casa, a través de la máquina del Zoom. Bien, bien. Las dimensiones que vamos a desarrollar en el plan, la primera dimensión, son 4 dimensiones que vamos a trabajar. La primera dimensión es en la que nos vamos a detener, porque es la que implica, podríamos decir directamente, lo que es la articulación con ustedes como equipos de referentes de trayectoria. ¿Por qué directamente? Porque en realidad el rol que ustedes van a cumplir está relacionado con todas las dimensiones que nosotros vamos a desarrollar, pero en esta particularmente pone el énfasis en que una de las dimensiones fundamental a tener en cuenta es el trabajo que se realiza en el territorio a través de los equipos que ustedes están o van a estar conformando. Estos equipos de referentes de trayectorias están conformados por un representante de dirección, un DOE y un DOT. Acá es el primer punto donde nos queremos detener, porque acá justamente en la comunicación que hemos tenido con ustedes, con algunos de estos equipos que ya venimos hace un tiempo trabajando, intercambiando, una de las preguntas que surge es si pueden ser solamente 3, ¿tá? Y acá, fundamental el tema de que para nosotros 3 son los referentes, o sea, son los nombres para nosotros referentes y a quienes vamos a tener como ese mayor contacto, que sabemos a quienes vamos a acudir cuando necesitemos trabajar en los centros educativos. ¿Cuántas personas pueden conformar este equipo de referentes de trayectorias? Las que ustedes consideren, ¿sí? De hecho, aquí están participando equipos que tienen 5 o 6 personas, ¿sí? Es más, tampoco es imprescindible cumplir con el rol de que tengo que ser DOE o tengo que ser DOT. En el DOE y en el DOT, de acuerdo al perfil que está desarrollado justamente en sus funciones y en su rol, en el perfil que define al DOE y al DOT, es donde encontramos aspectos que relacionan directamente a su rol de acompañamiento a la trayectoria. Pero
Obviamente, esto involucra a todo el colectivo docente. Por lo tanto, tenemos muchos docentes que pueden estar interesados, que pueden estar implicados y que también pueden conformar y ser parte del equipo. Entonces, esto es en respuesta también a muchas de esas preguntas que nos hicieron llegar, que justamente es importante para nosotros tener como referencia estos 3 integrantes, pero pueden ser los que el centro educativo y el equipo de dirección considere. ¿Bien? Eso me parece que en primer lugar es un aspecto fundamental a tener en cuenta. El otro aspecto que planteamos acá es la articulación justamente con el equipo coordinador. El equipo coordinador, ¿a qué le llamamos equipo coordinador? Bueno, en estos momentos yo estoy coordinando este plan de trayectoria, ¿bien? En mi caso nos conocemos con muchos de los que están aquí presentes, con otros no. Yo hasta el año pasado coordinaba el programa Noveles Docentes, coordiné por 3 años ese programa, por el cual conozco a muchos de ustedes trabajando en Noveles Docentes. Anteriormente fui coordinadora de compromiso educativo por CFE muchos años, y previo a esto era coordinadora de la didáctica itinerante antes que existiera el semipresencial. Por lo tanto, hemos con ustedes transitado en diferentes momentos diferentes acompañamientos a trayectorias. Por eso yo les decía que en realidad esto no es algo nuevo, sino que parte de los centros, de la parte de ustedes que están involucrados en esta temática, hace tiempo venimos transitando estas experiencias desde diferentes lados. Y acá la importancia es que justamente una de las funciones fundamentales desde el equipo coordinador, como les planteamos ahí, es sistematizar las acciones de acompañamiento que se están implementando en los centros, ¿no? Todos sabemos que a los docentes muchas veces lo que más nos cuesta es como sentarnos a escribir, a sistematizar, a escribir realmente y reflexionar sobre lo que hacemos y ponerlo en ese papel. Desarrollamos muchas acciones de acompañamiento, pero está bueno ponernos a pensar cuántas veces esas acciones que desarrollamos son sistematizadas, son documento. En algunos casos, por suerte, en diferentes instancias, se ha logrado que esas instancias en realidad puedan ser sistematizadas, pero la idea acá es que podamos tener sistematización de todas las acciones que se realizan en los diferentes centros. Por otro lado, y en relación a esto, diseñar estrategias, pero de acuerdo a las particularidades de cada centro y de cada carrera en clave regional. Son ustedes que están en territorio, quienes conocen el territorio, quienes conocen el colectivo docente, quienes conocen sus estudiantes, y nosotros allí en realidad lo que hacemos es con ustedes el poder facilitar, articular, ¿ah? Y lo que les decía yo al principio, y que las cosas muchas veces muy enriquecedoras no sucedan solamente dentro de un instituto, sino que puedan ser aportes para otros institutos, y en eso también lo vamos a ver en otra de las dimensiones, así como generar este tipo de encuentros, que hoy es más bien tal vez demasiado expositivo, pero poder hacerlo en clave regional, en clave nacional, pero con propuestas y aportes de ustedes, que nosotros podamos pensar muchas veces juntos esas diferentes estrategias. Para eso es que les decía que bueno, hoy es el comienzo de esta primera jornada, pero vamos a tener eventualmente diferentes jornadas que en algunos casos les llamamos de capacitación, de información o intercambio entre los equipos de trayectoria y con las diferentes divisiones, según el mojón del año que amerite que a todos les pueda llegar la misma información en el mismo momento y que puedan ser preguntas que competen a ese tema que se está trabajando. Por lo tanto, esas jornadas vamos a tenerlas en algunos casos, nosotros vamos a ir a territorio, en otros casos lo vamos a hacer por Zoom, pero de aquí en más vamos a trabajar sobre ese tipo de jornadas. A partir de esto, entonces, lo que estamos planteando es, como sabemos,
que hay muchos de los equipos que ya están funcionando y lo están haciendo, e invitamos a los que se están conformando a poder diseñar sus propias estrategias de cada centro para llevar adelante las diferentes dimensiones que vamos a ir presentando, ¿sí? Así como también hay muchas de estas acciones que van a ser planificadas desde el equipo coordinador, ¿no? Principalmente a veces lo que tienen que ver en formaciones, en capacitaciones. Entonces, invitamos a esos equipos a poder difundir a esos estudiantes y a sus noveles egresados esas actividades, promover la importancia, ¿no?, de la formación continua y poder, justamente muchas veces sabemos que a partir de una determinada formación o de un determinado taller se genera en el propio centro diferentes proyectos, ¿no?, diferentes instancias de intercambio. Para esto, para este diseño que se va a realizar para cada uno de los centros, no hay una receta. Eso es lo que me parece fundamental. Si nosotros estuviéramos dando una receta, sería totalmente contrario con lo que estamos planteando, que debe ser acorde justamente a las características de cada centro educativo. Por lo tanto, eso, ustedes, justamente en ese equipo y de acuerdo a las particularidades de ese centro, es como nosotros los invitamos a poder pensar en el diseño y sistematizar junto con nosotros el diseño de esas estrategias que vamos a poner en práctica. Para eso, nuestro próximo paso en estos encuentros sería un encuentro y una entrevista con cada uno de los equipos de los centros. Son 31 centros que están participando, hoy todos los centros están representados acá, y vamos a tener una entrevista con cada uno de los equipos. En algunos casos, obviamente por cuestiones de tiempo, para no proyectarnos demasiado, sino poder hacerlos a la brevedad, con algunos los vamos a hacer en forma presencial y otros los vamos a hacer por Zoom. ¿Bien? Entonces, aquí una de las cuestiones que yo les voy a pedir es que nos hagan llegar al mail de trayectorias, donde les llegó la invitación, y luego lo vamos a poner al final también para que ustedes lo puedan tener, a ese mail posibles fechas, horarios. Cuando les digo fechas, en realidad no es fechas, sino más bien días y horarios que les facilite a ese equipo poder reunirse, ya sea por Zoom o presencial, para poder recibirnos. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos recibiendo de esos días y horarios, vamos a ir concretando una visita donde en algunos casos nos preguntaban si cuando vamos a territorio también el plan puede ser presentado en una coordinación. Bueno, por supuesto que si logramos acordar agendas, no hay ningún problema, que el mismo día podamos tener un encuentro con ustedes y que a su vez, si ustedes así lo consideran, podamos en la coordinación presentar el plan de trayectorias y lo que ustedes consideren que sea necesario presentar al colectivo docente. Bien. Aquí, en este aspecto, me parece que también es fundamental considerar que hay en muchos centros docentes que vienen trabajando en sus horas de departamento con proyectos que tienen que ver o con acompañamiento puntualmente a trayectorias, ¿sí?, o lo que tiene que ver con, perdón, que ahí va. Les decía, con lo que tiene que ver con acompañamiento a trayectoria. En algunos casos muchos están desarrollando acompañamiento específicamente a noveles. Algunos me preguntaban justamente en el caso de aquellos docentes que hasta ahora están haciendo acompañamiento a noveles en algunos institutos identificados como la figura del mentor. Justamente el programa Noveles se encuentra dentro del marco de lo que es este plan. Por lo tanto, todos aquellos docentes que están trabajando en el acompañamiento a noveles se enmarca en lo que es el equipo de trayectorias, el plan de trayectorias de ese centro. Bien, estas cuestiones me parece que son importantes porque acá no se trata de justamente, como les planteaba,
de saber, bueno, a ver, específicamente tiene que ver con la palabra trayectorias. Bueno, hay muchos proyectos que hablábamos con algunos de los docentes, que si bien la palabra trayectoria no está explícita, es un acompañamiento a la trayectoria del estudiante. Por lo tanto, aquello que involucre en algunos casos a noveles, en otros casos a estudiantes, en algunos casos hay muchos acompañamientos desde la especificidad de cada disciplina, en el caso de los CERT, en el caso del IPA, docentes que en realidad trabajan desde una especificidad, ¿ah? En el caso de la didáctica 3, hay también muchos docentes que están acompañando, implica estar trabajando en este marco de trayectoria. Por lo tanto, también es una línea que, ante la consulta que recibimos de muchos de ustedes, nos interesaba destacar. Bien, voy avanzando, así luego damos instancias para otras consultas que tengan que ver con las otras dimensiones. Vamos a pasar a la dimensión 2. En la dimensión 2 nos encontramos con la referencia y la tutoría entre pares. Acá es un aspecto donde nos volcamos justamente al acompañamiento de las trayectorias entre los mismos estudiantes. Bien. Los referentes pares tienen como antecedente, como les mencionaba, el programa que muchos de ustedes conocen, y bueno, transitamos juntos, Compromiso Educativo, que estuvo presente en el CFE del 2012 al 2018. En ese caso, los referentes pares eran estudiantes del CFE que acompañaban trayectorias educativas de estudiantes de media, y en algunos casos, en lo que era el tránsito educativo, la conocida inscripción temprana, de primaria a secundaria. En este caso, en este plan, hay una reconceptualización de la noción de referente par. Referente par se considera en este marco como estudiantes avanzados de CFE que acompañan las trayectorias educativas de los estudiantes de los primeros años de las carreras. ¿Ah? Acá lo primero que nos interesa destacar es la importancia de involucrar a los pares en el acompañamiento a las trayectorias educativas. La experiencia de muchos de los aquí presentes y que me involucra justamente es el hecho de cómo muchas veces la palabra del par, la experiencia compartida, el escuchar, mueve mucho, acompaña mucho. Incluso hemos visto referentes pares que, como decía al comienzo, se han vuelto verdaderas postas parentales, ¿no? Entonces recurrimos a esa figura del estudiante, que hay un ida y vuelta, porque a veces consideramos que el referente par es quien acompaña y en realidad quien está, entre comillas, dando a ese que recién inicia, cuando él también se ve muy potenciado por realizar esta experiencia de acompañamiento. Justamente ese aspecto favorece, fortalece, porque este estudiante avanzado empieza a transitar la implicancia y la importancia que tiene acompañar la trayectoria educativa de sus propios estudiantes en el aula, ¿no? Donde vamos como viendo en ese docente no solamente la preocupación por el trabajo de la especificidad en su asignatura, ¿no? O en el caso de magisterio, de cumplir con un determinado plan, determinado programa, sino cómo en realidad ese estudiante tiene que ser también acompañado desde lo vincular, desde el saber, el vínculo también entre el trabajo con la familia, ¿no? Entonces, el referente par que acompaña a otro par está siendo favorecido justamente en ese aspecto, en tomar decisiones, en conocer las instituciones educativas desde otro lado, no solamente desde el aula, en tener que negociar, en el trabajar en equipo, en trabajar con otros. Por eso consideramos importante, y esto se consultó en la Junta de Directores cuando fue presentado el plan, y después recibimos algunas consultas de ustedes cuando algunos se enteraban de que los referentes pares iban a ser parte del plan, si los estudiantes pueden formar parte de ese equipo de trayectorias. Y la respuesta es como ustedes lo consideren, ¿sí? Si ustedes consideran que en realidad hay estudiantes que pueden contribuir a ese equipo y que ustedes pueden trabajar con ellos,
sería una forma justamente, como les decía, pensar que estas dimensiones no están una a otra separadas, sino que se articulan entre sí. Bien, podemos realizar actividades, acciones, incluso incorporar al equipo de trayectorias a estos referentes. Bien, esto no excluye, esta nueva reconceptualización, no excluye la noción de referente par que se traía de compromiso educativo, que en algunos departamentos puntuales se sigue trabajando en el marco de la SUBDIE. Nosotros sabemos que en el marco de la SUBDIE hay algunos departamentos que estudiantes de CFE siguen acompañando trayectorias educativas de algunos de los centros, ¿tá? Y así como también sabemos que participan en lo que es la inscripción temprana. Entonces, no es excluyente. También aquellos centros que lo consideren hacer. ¿Por qué? Porque también acá nosotros estamos articulando con planeamiento educativo de secundaria, poder ampliar esas experiencias donde estudiantes de CFE puedan acercarse desde otra perspectiva, como lo hacían en su momento como referentes pares, a los centros de media para acciones concretas que van a ser articuladas. ¿Bien? Ahora, podríamos decir, un debe, algo que siempre surgía en los diferentes encuentros con referentes pares y quienes lo acompañaban, era que se necesitaba la formación de esos referentes pares. Entonces, en el marco de este plan, cuando surge esta posibilidad de trabajar con la figura del referente par, se comienza a trabajar en el marco de la comisión mixta, en el grupo 2 de trayectorias, ¿bien? Con el programa de respaldo al aprendizaje, conocido como Progresa, de la UDELAR, ¿bien? Quien ya desde que trabajábamos en compromiso educativo, y lo sigue haciendo a nivel de la UDELAR, ha tenido a su cargo la formación en tutorías entre pares. Respecto a eso, se firma un acuerdo con el Consejo de Formación en Educación, donde estudiantes del CFE pueden cursar como materia optativa la materia tutoría entre pares en Progresa. Y acá es una cuestión que me parece fundamental, el poder pensar en cada uno de los equipos de trayectoria. ¿Por qué? Y tiene también en parte que ver con lo que Patricia aportaba de cómo poder considerar y reconocer el tiempo que a estas acciones le dedican los estudiantes. Porque justamente nosotros en este marco, esta materia está siendo cursada como es un plan piloto. En realidad tenemos pocos estudiantes este año, porque el acuerdo fue en febrero y los cursos empezaban a principios de marzo, de carreras creditizadas, ¿sí? Hay un reconocimiento de créditos. Esta materia tiene un primer semestre teórico con 4 créditos que se realiza a nivel virtual, y tiene un segundo semestre práctico que tiene otros 4 créditos que la propuesta es que se pueda realizar con acciones en los centros. De ahí también la invitación, digamos, a ustedes a poder pensar, bueno, este año en los centros que se está desarrollando y el año que viene que va a dejar de ser experiencia piloto y va a referirse a otros centros, de cómo podemos articular acciones para que ellos en nuestros propios centros puedan llevar adelante esta práctica, acompañados por el equipo de trayectoria, por nuestro equipo, por docentes que se está como, bueno, pensando que puedan tener, como tenían en su momento, algunas horas para poder dedicar a realizar esas tutorías, ¿bien? Para ese segundo semestre, esa práctica, y para poder implementar acciones que a veces tienen que ver con una bienvenida a la nueva generación, a veces tiene que ver con un intercambio de experiencias, sobre todo en momentos, por ejemplo, cuando inician las prácticas, que los estudiantes de hacia final de primero ya empiezan con esas dudas y esas preguntas, poder hacer esos espacios de intercambio y en lo que ustedes consideren, ¿tá? Ahora, un pienso acá, que en realidad nos debemos entre los equipos, es aquellas carreras que no son creditizadas, que seguramente muchos de ustedes lo están pensando. Cuando nosotros largamos las inscripciones en febrero, que se la hicimos llegar a los centros que participan,
y lo hicimos pública en todas las redes de CFE, sinceramente nos llovieron mensajes de estudiantes de profesorado que querían hacer la materia, ¿tá? Es más, son de los más interesados en hacer la materia. Entonces ahí, como bueno, esta experiencia era piloto y la resolución estaba para materias creditizadas, este año decidimos no incorporar profesorado, pero no queremos perdernos la posibilidad de que alumnos interesados en esta experiencia y teniendo la posibilidad que la UDELAR ya nos habilitó para el año que viene ampliar ese cupo, que dejarlos, como decimos, dejarlos afuera, ¿no? de esta instancia. Entonces, ahí creo que lo fundamental va a ser, bueno, qué tipo de reconocimiento, cómo podemos trabajar. Esto también fue planteado en la Junta de Directores, por algunos directores que le interesaban tener en sus centros estas experiencias, pero bueno, cómo poder reconocer, más allá de lo que yo les decía, que ese estudiante se favorece, se fortalece, pero reconocer en créditos, en qué podemos hacer para que puedan ser parte de esta experiencia. Algo fundamental acá es, ¿puedo ser referente par sin haber cursado la materia? Sí, por supuesto. ¿Ah? La materia lo que da son herramientas, formación, intercambios fundamentales, porque esto se cursa con estudiantes de la UDELAR de diferentes facultades, y por lo tanto hay un intercambio muy rico que se dan entre esos estudiantes que se encuentran en estos espacios. De hecho, nosotros hicimos un relevamiento de todos los estudiantes que efectivamente están cursando y les preguntamos cómo se sentían, y sinceramente Andrea Muraglia, que tuvo que ver con esa entrevista a cada uno de ellos, de los que están cursando no recibimos de ninguno una crítica, al contrario, lo ven sumamente positivo y muy favorable el poder realizar esta materia. Entonces acá es un desafío a poder pensar las prácticas en nuestros propios centros para que estos estudiantes realicen estas acciones. En la dimensión 3, es una dimensión donde tenemos justamente esto que hemos estado hablando hasta ahora, en los equipos de referentes, la referencia entre pares, son diferentes estrategias de acompañamiento, pero en la dimensión 3 los invitamos a pensar puntualmente en algunos focos de acompañamiento a esos estudiantes y noveles egresados. Entonces hemos como planteado como algunos mojones en esa trayectoria. Uno es pensar en el ingreso, algunos aspectos que algunos centros realizan, que son, bueno, la bienvenida, pero más allá de la bienvenida, pensar en algo que tenga que ver con algo similar a un curso propedéutico, ¿no? Donde se desplieguen, bueno, estrategias de acompañamiento a la inducción en la carrera, en el centro, y acá lo que decíamos, la importancia de involucrar a esos referentes, a estudiantes que quieran contar sus experiencias, que puedan plantear dudas, que puedan justamente realizar como ese intercambio. ¿Qué implica ser docente, qué implica ser estudiante terciario? ¿Qué implica ser estudiante terciario de formación docente? ¿No? El tema de la vocación, de por qué me inscribo a esta carrera. Entonces, bueno, estamos como dando primeros pasos en poder implementar algunos aspectos de este curso para que de parte nuestra llegue como algunas instancias donde nosotros podamos trabajar a nivel nacional, pero después que cada uno lo pueda justamente como adaptar a lo que es su propio centro y las carreras que implican. ¿Ah? Acá en la continuidad, como les decía al principio, es uno de los mojones fundamentales que en los informes justamente se visualiza, que es el pasaje del primero al segundo año, ¿no? Como el 50% de la matrícula de primero accede a segundo año. Por supuesto que hay múltiples factores que seguramente ustedes manejen muy bien en cada uno de los centros que inciden en este aspecto. Entonces también creo que bueno, poder tal vez pensar en estudiar cada uno de esos factores y cómo poder trabajar ese pasaje de primero a segundo año. Otro de los mojones que vimos fundamentales es el tema de las prácticas, la articulación entre estudiantes, los profesores adscriptores. En este aspecto nosotros estamos teniendo reuniones con la consejera estudiantil para que justamente desde esa visión de consejero estudiantil nos aporten cuáles son las principales dificultades que se establecen
que son muy diversas a nivel de cada región del país, a nivel del área metropolitana, cómo los estudiantes, entre comillas, como dicen ellos, consiguen profesor adscriptor, cuál es el tránsito que tienen que dar para eso, que a algunos les complica, y hemos visto en muchos casos que obstaculizan la trayectoria educativa porque deciden dejar de hacer muchas veces la práctica, ¿tá? Porque no logran en tiempo y forma lograr tener el claro dónde y con quién van a realizar esa práctica. Si bien esto obviamente tiene mucho que ver con los profesores de didáctica, pero bueno, estamos buscando la manera justamente de poder facilitar y poder articular estas acciones. Luego acá viene lo que les planteaba al principio, que es la instancia de noveles y la articulación con primaria, con secundaria, con técnico profesional para facilitar la inserción laboral. En estos momentos, estado de situación, desde secundaria es donde estamos trabajando más directamente en lo que es la inserción laboral. Posiblemente algunos centros puedan contar a la brevedad con la figura de tutores que son desde secundaria, la figura de un docente de trayectoria que pueda acompañar en aquellos centros donde hay mayor cantidad de noveles. En algunos ya se lo hace desde la figura del POP, del subdirector, bien, pero articulado con secundaria poder contar con una figura específica para poder acompañar esa inserción laboral, y en otros centros con acciones específicas que se despliegan en esa inserción laboral de los noveles. Teniendo en cuenta que los noveles no es el egresado, por eso acá no aparece la palabra egresado. El novel son los 5 primeros años de inserción laboral, que como todos sabemos, bueno, en el caso de magisterio se requiere un título, pero en el caso de profesorado, de acuerdo a cada especialidad, la inserción puede ser en la didáctica 3 o puede ser muy temprana. Hay asignaturas donde en primer año están cursando las primeras materias y ya son noveles, ya son docentes en educación media. Y otro de los aspectos acá clave a considerar es inclusión. Justamente Patricia mencionaba cómo la inclusión es uno de los temas. Nosotros en los temas que preguntamos generalmente a los noveles y a los estudiantes que más demandan, la inclusión año a año, pandemia, sin pandemia, es el que aparece muy por encima en lo que ellos nos plantean. Entonces, a nivel de inclusión, bueno, dentro de lo que es el ámbito de CFE, se realizan algunas acciones con la Comisión de Inclusión. La Comisión de Inclusión este año cambió, se modificó, estábamos realizando con la comisión anterior y vamos a empezar a trabajar con la nueva comisión. También el año pasado habíamos trabajado más mano a mano y este año vamos a retomar el trabajo a partir de esto con Leonardo Martinelli, que ustedes lo conocen porque trabaja junto a ustedes acompañando los centros, de la división estudiantil, bien. Pero además en esta temática también estamos trabajando mano a mano inclusión de secundaria, que justamente ahora para la dimensión 4 les voy a contar algunos de los planteos que tenemos para el próximo semestre. Por lo tanto acá en realidad la idea es como mostrar lo que ustedes tienen en título y con mayúscula, como aquellos mojones y aquellas temáticas que nos interesan básicamente desplegar en esas estrategias que decíamos al comienzo. Bien, por último, en esta dimensión 4, viene uno de los aspectos que para nosotros es clave el poder trabajar con ustedes, que es la formación continua y la capacitación a estudiantes y a noveles egresados. Como yo les decía al principio, una formación que no suple la formación de grado, bien, que en todo caso complementa, acompaña, actualiza, el poder diferenciar lo que es formación de lo que es capacitación, ¿bien? Y acá uno de los primeros aspectos es que justamente la formación o la capacitación puede ser pensada a través de cursos, de ciclos, de talleres, de espacios de mediación profesional, donde la población objetivo puede ser los estudiantes en general, donde puede ser solo los estudiantes avanzados, solo estudiantes de didáctica 3 y o noveles egresados, ¿no? O sea,
ahí la población objetivo puede variar de acuerdo al curso que se esté ofreciendo. Y acá es como que la importancia de manejar a 3 niveles estos cursos o talleres o ciclos que se ofrecen. Por un lado, hay formación continua que es implementada desde nuestro equipo, ¿sí?, con proyectos y programas en el marco de la NEP. ¿Bien? O sea, nosotros en esta articulación que realizamos con secundaria, con UTU, con primaria, con Ceibal, ¿bien? Surgen cursos, surgen ciclos que nosotros ponemos desde el equipo articulador a disposición de todos los centros, ¿sí? Que vamos a ver incluso ahora a continuación. Después vamos a ver algunos que ya están en curso, que se están desarrollando. Estos cursos son, repito, articulados desde nuestro equipo, y justamente, acá yo les planteaba al comienzo, es fundamental contar con ustedes en los centros, con un equipo de trayectorias, que realice no solamente la difusión, te mando este afiche de este curso, sino también de ver, de acuerdo a las temáticas, la importancia que los estudiantes puedan entender de acceder a esos cursos, de lo que implica un curso de formación continua. Por eso tratamos de que las temáticas que organizamos sean variadas, sean para justamente población objetivo diferente, enfoques diferentes. Entonces, acá es lo que aparece en este primer aspecto. Ahora, también contamos con otras formas, otros cursos, otros ciclos, que son también articulados por nosotros desde el equipo coordinador, pero vienen de instituciones o trabajos que vienen fuera de la NEP, que por supuesto tienen que contar con aval institucional. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Lo que nos acompañaban en Noveles, creo que este aspecto lo tienen más claro por las instancias que nosotros realizamos en Desnoveles Investiga, donde nosotros acompañamos y trabajamos proyectos de investigación que tengan que ver con estas temáticas o con otras temáticas, son muchas veces financiados por diferentes fundaciones, por ANI, ¿no?, donde en esos proyectos involucra un curso de formación. Entonces, justamente nosotros lo que hacemos es articular con ellos para que ustedes a los centros puedan hacerles llegar a su población este tipo de cursos o de intervenciones que hemos hecho a través de estos proyectos en algunos centros, ¿bien?, en el marco de este plan. Por supuesto que cuando vienen de instituciones o equipos de trabajo fuera de la NEP, por supuesto que se necesita una resolución de CFE de por medio, ¿no? Se presenta ante CFE y se realiza una resolución que avale ese proyecto. Y la tercera dimensión, que para nosotros tiene mucho potencial, y los invitamos a despertar ese potencial, son aquellos que son diseñados en los mismos centros donde ustedes están. Justamente hay muchos centros que han realizado formaciones, capacitaciones muy interesantes, ¿no?, con insumos muchas veces docentes muy valiosos, y muchas veces se realizan en la interna del centro educativo. Llámese curso de verano, curso de invierno, actualización, lo que sea, pero quedan en la interna del centro. Entonces, nosotros hemos tenido como primeras experiencias que nos hemos aproximado a intentar a que esos cursos, y en este caso tiene que contar con el aval de dirección del centro educativo, ¿bien?, para que esas actividades que desarrollen, nosotros desde el equipo podamos contribuir no solamente a difundir, sino que lo que sea necesario articular para que otros estudiantes de otros centros también puedan acceder a los cursos o a las formaciones que ustedes consideren. Acá creo que hay un gran potencial que se abre, que nos parece fundamental, y sobre todo teniendo en cuenta por las experiencias que hemos tenido. Cuando hablo de las experiencias, sobre todo a nivel del programa Noveles, que es donde empezamos a transitar esta forma de formación, ellos les gusta el encuentro con otros estudiantes de otros centros y el intercambio que se produce.
Ni que hablar si se puede hacer a nivel presencial, ¿tá? Pero también lo hemos visualizado en el Zoom. En el momento de la pandemia, ese encuentro entre nobles, entre estudiantes, era muy grato, era el pensar con otro, más allá de la terapia que a veces surgía, pero era el pensar con otro. Por lo tanto, nosotros acá vemos un potencial que de nuestra parte estamos totalmente dispuestos a colaborar, a fortalecer que esto suceda. Y esto tiene que ver acá también con lo que muchos planteaban cuando estamos en la Junta de Directores, Mariana del CER de Florida lo planteaba, ahora bueno, Patricia también iba por el mismo sentido, de cómo reconocer a nuestros estudiantes que participan en estos diferentes encuentros. Entonces acá existe, como ustedes saben, lo que es la Comisión de Formación y Posgrado, que nuclea representante de los diferentes subsistemas, donde la presentación mediante un protocolo de estos cursos pueden ser creditizados para quienes son egresados, ¿tá? O están a punto de egresar, y para los estudiantes puede pasar por las comisiones de carrera para aquellas carreras que sean creditizadas, ¿sí? Entonces, también cuando podamos establecer que están estos cursos, que en realidad se cumple con ese protocolo, de nuestra parte el poder, bueno, facilitar tanto el protocolo como el seguimiento para que esto pueda llegar a la comisión de carrera, y después que pasa por la aprobación de la comisión de carrera, una resolución de CFE para que ese curso pueda tener créditos. Ojo que acá volvemos a lo mismo que yo les decía en la dimensión anterior, el tener créditos que no solamente queden plasmados en una constancia, sino que, bueno, también lo importante que tiene que ver con que, bueno, cómo de aquí en más, y en eso también se está dentro de lo que es el núcleo de la comisión de carrera, pero también es importante pensarlo en la articulación con nosotros en sus sistemas de fundamental, de qué implica el tener estos determinados créditos, y en lo que ustedes consideren poder orientar a los equipos que presenten estos cursos en lo que tiene que ver con los créditos, también estamos a disposición. ¿Ah? Perfecto, bien. Acá, como les decía, un poquito también la idea era, hay mucho más que esto, digamos, pero quería poner a modo de ejemplo estos cursos que están en movimiento en estos momentos. Cuando yo les planteaba justamente cursos que son articulados en el marco de ANEP, ¿tá? Está acá, que perdonen que me quedo al revés, pero en realidad es el segundo, donde dice Construcción de Ciudadanía en Entornos Digitales, 4 créditos, que es articulado con Ceibal. Hay una resolución que dice en curso, pero bueno, estos días ya fue aprobada, ¿bien? Es un curso que en estos momentos está dedicado a estudiantes y noveles de profesorado. ¿Ah? Esto el año pasado lo realizamos a noveles en general, este año en estos momentos es para profesorado, por la impronta que tiene este año en particular, y cuando se realiza este tipo de cursos, la idea que siempre se trabaja con Ceibal es que no quede en el curso teórico formativo, sino que a partir del proyecto que se realiza al final, esto pueda tener resonancias en los centros. Entonces se trabaja con aquellos docentes que están interesados en que después temáticas de ciudadanía digital se implementen en los centros, o con sus estudiantes, o con el colectivo docente. ¿Ah? Entonces, bueno, en estos momentos, acá hay una cuestión, a partir de lo que se planteaba hoy, de los cursos, sinceramente, que he recorrido de los más variados tipos. Este curso tiene aproximadamente un cupo de 200 y lo termina alrededor del 90% de quienes lo inician. Es uno de los cursos que menos abandono tiene y que muchos después sabemos que están interesados en seguir. ¿Ah? Estos son los cursos a modo de ejemplo dentro del marco de ANEP. El que está primero vendría a ser de la otra dimensión, que son estrategias para mediadores de lectura, que fue propuesto por el Programa de Lectura y Educación Lingüística del MEC, ¿ah? Y la División de Derechos Humanos de CODICEN. Este está en curso, es un curso que se presenta, ¿no? a CFE, CFE lo aprueba, saca la resolución, pasa justamente por la Comisión de Formación y Posgrado,
bien, y se ofrece a los docentes y estudiantes de CFE, bien. Por otro lado, cuando hablamos de capacitación, no estamos hablando acá de formación, sino de lo que es capacitación, hay muchas instancias en capacitación que nos piden los estudiantes. Clave, portafolio docente. Y acá me río porque la de portafolio docente creo que la he participado 3, 4 veces y para mí siguen las dudas, que estoy más a punto de jubilar que de egresar, pero bueno, en uso, ¿por qué? Porque esta temática y todo lo que se puede realizar en portafolio docente, que son de los talleres donde en 3 talleres que hicimos tuvimos 422 participantes, es más, fueron tan potentes que nos pidieron que ahora que se aproxima el cierre de promedios, puedan hacer un taller de consulta sobre ese tema. Entonces la semana que viene, ustedes, los que nos siguen en lo que son nuestras redes, van a ver que ya tenemos el lunes una instancia para Didáctica 3 y Noveles de taller de consultas con el equipo de capacitación de Codicen de portafolio docente. ¿Ah? De lo que está proyectado, que es bastante para este segundo semestre, pero quería detenerme en esto que pusimos acá. Por un lado, es los ciclos de encuentros sobre educación inclusiva, que es una propuesta de la Comisión de Inclusión de Educación Secundaria, donde van a presentar todos los programas que tienen que ver con inclusión a nuestros estudiantes avanzados y egresados. ¿Ah? Todos los programas que impliquen inclusión educativa se presentan a modo de talleres, de preguntas, de contactos, se dejan manuales. Eso está previsto, como plantea ahí, para el mes de septiembre. ¿Ah? Con la Dirección de Educación Técnico Profesional estamos articulando un ciclo de encuentros donde se van a presentar todos los planes y proyectos de la UTU. ¿Por qué esta instancia? Porque nos ha pasado muchísimo en el trabajo que egresan, ¿no? Y recuerden que el título dice docentes de educación media, y la gran mayoría no tuvo prácticas en una UTU. Bien, de los pocos casos que en este momento recuerdo, en realidad, de las mayores UTU donde se hacen las prácticas es la Escuela de Administración de Salto, que sigue siendo como la escuela de práctica, pero después en la mayoría en realidad realizan las prácticas en liceos. ¿Tá? Entonces, justamente la idea es que UTU pueda contar, porque vieron que muchas veces eligen en una UTU, y en la misma UTU hay variados planes, variados proyectos, ¿bien? Y la idea es que se pueda trabajar, incluso hasta la evaluación es diferente de acuerdo a los diferentes planes que se implican, ¿tá? Entonces, en el mes de agosto vamos a encontrar con un ciclo. A partir de esto, también hay cursos de acompañamiento que muy pronto también se realizan las inscripciones de equipos de acompañamiento en proyectos de Nobel en STEM. Esto en realidad también a modo de ejemplo de cómo poder trabajar entre diferentes disciplinas y no solamente un curso enfocado a una especialidad en particular. Y hay, como les decía, cursos y ciclos que ya se están generando en algunos centros y que estamos trabajando con algunos docentes de esos centros para poder ver esa perspectiva de poder ampliar a otros centros. Esto es simplemente a modo de ejemplo. A esto se suman espacios que están siendo articulados para el segundo semestre con conferencistas de diferentes temáticas, de talleres. Entonces acá justamente lo que yo les planteaba, que uno de los aspectos fundamentales es cómo a través del equipo de ustedes de referente poder llegar a la población justamente interesada en realizar estos cursos, ¿no? Y acá también tiene que ver con eso que hablamos al comienzo de esta dimensión, no solamente me llega la inscripción, me anoto y después veo, sino muchas veces hay cupos y nos queda fuera gente que realmente está interesada. Entonces me parece que por ahí también pasa el hecho de cómo manejar este tipo de inscripciones y de intereses a los diferentes cursos. ¿Tá? Cualquiera de estas instancias, la idea es que poder tener
una repercusión no solamente en su trayectoria como estudiante, sino también en la repercusión en el centro, que pueda llevar adelante temáticas de lo que se están formando o capacitando. ¿Ah? Esto entonces en cuanto sería a la dimensión 4. Nuestra mayor comunicación con los equipos se realiza a través de nuestro mail, que es trayectorias, ahí Andrea lo está poniendo, trayectorias@cfe.edu.uy, ese es el mail desde el cual estamos trabajando. ¿Ah? Nuestra sede física es planeamiento educativo, bien, por lo tanto también cuando directamente quieran hablar con nosotros, por más que ya sé que la mayoría lo hace por mi celular, pero lo pueden seguir haciendo como prefieran, ningún problema, ¿tá? Pero la sede física está en planeamiento educativo, bien. Estas redes que estamos planteando acá son nuevas, bien, por lo tanto, aquellos que son más de seguir en las redes para saber todo lo que se difunde y todas las actividades, estas son las redes que empezamos, que también los invitamos a ustedes, pero ni que hablar, la idea es que esto pueda llegar a los estudiantes, a los nobles, para que se puedan unir. Nosotros en las redes somos muy cuidadosos de qué información generamos nosotros, que es lo que tiene que ver directamente con el plan, y lo que replicamos en realidad, que justamente pasa como filtro, muchas veces trabajamos en eso mano a mano con comunicaciones de CFE, con Pierina y con Mónica, que son los que siempre nos dan una mano en esto, o sea que en ese sentido trabajamos muy cuidadoso con lo que replicamos y se ofrece para los estudiantes. Bien, y algo que también me estoy olvidando acá, en cuanto a la comunicación en las redes, es YACE. Algo que tendría que haber dicho al principio, pero por suerte me estoy acordando ahora, es que en la instancia de septiembre los habíamos invitado, y algunos equipos lo tienen, a tener un mail propio del centro de trayectorias. ¿tá? Y esto les cuento, me parece que es una cuestión simplemente de facilitar comunicación. Nosotros a veces enviamos al mail institucional, que llega mucha cosa, a veces al mail personal. Vieron que en esta instancia yo traté de hacer llegar la invitación al institucional y al personal de ustedes cada uno, ¿no? Pero invitamos a que puedan tener su propio correo, en lo posible bien fácil, trayectorias y el nombre del instituto, que el arroba sea Gmail, ¿tá? El por qué, porque ustedes, los que manejan el distrito CFE, saben que Hotmail no recibe mensajes de CFE, y entre CFE y CFE demoran a veces días en llegar, ¿tá? Entonces, también es una invitación para que facilite la comunicación el que tengan su propio mail de trayectoria, que nos hagan llegar, así también los incorporamos a los datos que tenemos de los institutos. ¿tá? Por tanto, planteado todo este recorrido que hicimos hoy, me parece que, bueno, recordar algunos aspectos importantes a la brevedad a tener en cuenta. Bueno, uno es lo de este mail, lo otro es de hacernos llegar en los casos de que aún no han conformado equipos, sino que estaban esperando también al día de hoy, que algunos centros nos propusieron eso y nos pareció fantástico, de esperar a hoy para ver cómo se conformaban los equipos, y están participando varios DOEs y varios DOT. Quienes también quieren hacer alguna modificación, agregar algo, que nos hagan llegar todos esos aspectos para la conformación de los equipos. Y sí, importante, le pedimos como así, en forma muy breve, lo que les decía al comienzo, posibles días y horarios en que podamos, o por Zoom o en forma presencial, tener la entrevista con cada instituto. ¿tá? Esta entrevista inicial, bueno, de mi parte yo voy a participar en todas las entrevistas, y de parte del equipo, creo que eso es algo que también olvidé decir al comienzo, en estos momentos estamos trabajando con 2 personas del equipo, pero ustedes habrán visto que se realizó por planeamiento educativo un llamado abierto para la integración del equipo de trayectorias, que está ya prácticamente homologado,
y por lo tanto hay más docentes que a partir de ese llamado que se realizó se van a integrar el equipo, ¿tá? Por lo tanto, en esas entrevistas, bueno, voy a estar presente en todas en este comienzo, con algunos de los integrantes del equipo que oportunamente iremos presentando, pero no esperemos a esa entrevista. Si hay dudas, si hay preguntas, en cualquier momento me las hacen llegar, porque yo les decía hoy a mis compañeras de equipo cuando estábamos un poco con los detalles finales, para mí, y esto se los digo con total honestidad, hoy se pone en marcha el plan, ¿tá? Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido por parte del equipo. El plan se pone en marcha a partir de ahora, que ustedes formamos todos parte de este equipo. Bien. Bueno, de mi parte, agradecer, como les decía al comienzo, para los que después se sumaron, agradecer no solamente el tiempo de hoy, el respeto por la escucha, que hoy, como les decía, fue mayormente expositiva, porque bueno, la idea era la presentación del plan, pero también, sobre todo, el agradecimiento a embarcarse y a seguir embarcados en lo que tienen que ver programas de acompañamiento, que es un aspecto fundamental a tener en cuenta en estos momentos donde hay tantos factores que desvinculan a nuestros estudiantes, ¿no? Y recordar lo que decíamos al principio, el tema de incluso promover el egreso teniendo en cuenta algo que estamos viendo que sucede cada vez más, que nuestros estudiantes, por tener horas y cada vez más horas en su inserción laboral, se desvinculan de su trayectoria como estudiantes, ¿no? Entonces, muchas veces vivimos como ese divorcio, como que secundaria y UTU lo ven como el docente de, y para nosotros lo vemos como el estudiante de, es el mismo sujeto, ¿no?, que estamos acompañando. Y muchas veces ese estudiante, obviamente, porque su situación laboral, económica lo amerita, como decimos, esa cantidad de horas que cada vez toma, porque tienen posibilidades en muchas asignaturas, llámese matemática, inglés, informática, ¿no?, que es donde hay justamente más oferta en las horas, descuidan o se desvinculan de su trayectoria educativa. Y creo que este es un aspecto que para nosotros tiene que ser fundamental, poder pensar justamente cómo ese es uno de los grandes obstáculos por los cuales los vamos perdiendo en esa llegada a lograr ese egreso. Ni que hablar que hay otros factores que inciden mucho, ni que hablar que teníamos, bueno, a veces contábamos con algunos en programas de acompañamiento que a veces o no están, o tenemos que recurrir a otras estrategias. Entonces creo que es fundamental también nuestro rol en poder incorporar a esos estudiantes, así como un área para los que están participando que tienen que ver con maestro técnico, que lo vivimos muchísimo, que a veces es el caso al revés, aquellos docentes que hace años vienen incursionando en el ámbito laboral y es como que no se animan o no dan ese paso de su inserción a ser estudiante de formación docente, ¿no? Entonces me parece que hay muchos aspectos en esto, tanto como el ingreso a la carrera de quienes están ejerciendo la docencia, como contribuir al egreso, que forman parte fundamental en esto que estamos pensando. Así que bueno, el agradecimiento, como les decía, por embarcarnos en esto, estamos a las órdenes. Cuando nosotros empezamos con el equipo a pensar en lo del plan, en realidad no es algo que tiene que ser algo más, sino que por el contrario, nuestra disposición es a poder contribuir, a poder facilitar, a poder trabajar con los centros. Quienes me conocen saben que me encanta ir a los centros y trabajar ahí en el mano a mano con ustedes. Ahora la oportunidad del Zoom hace que también podamos tener encuentros de esta manera. Así que en nombre de todo el equipo, tanto de los directores de las divisiones como el equipo de gestión, agradecemos esta instancia y estamos a disposición de ustedes para poder contribuir con las trayectorias. Muchas gracias.